Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Una vez más, dando gracias al Señor y recibiendo de parte de Dios su total bendición y su llamado, su consejo. En esta noche, Dios nos dice a nosotros en su palabra: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El consejo de Dios es ese, el mandato de Dios es ese, la exhortación de Dios es esa: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Anímate, sigue adelante, lucha, colócate en el lugar que yo, dice el Señor, he preparado para ti. Porque salirse de ahí, hermanos, no es bueno, y Dios no quiere que ninguno de nosotros se enfríe. Gloria a Dios. Porque si nos enfriamos, entonces perdemos el calor. Si nos enfriamos, perdemos el sazón, perdemos el toque. Gloria a Dios, que un cristiano debe tener en su vida, que es ese avivamiento de Dios en nuestros corazones. Sabemos de que es una cosa de lucha. Como le dijo él a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que luches, que seas valiente, no tienes que tener temor. Aunque recibamos amenazas y ataques del enemigo, nosotros tenemos que enfrentarnos en esta carrera, a caminar, a luchar, a ir contra todo aquello que se oponga a que nosotros estemos en el lugar que Dios quiere tenernos a nosotros, donde Él nos ha colocado. Ahí con Él, en el andar con Él, en el caminar con Él, en amarle a Él y en publicar su palabra para salvación a las personas que están perdidas en este mundo. Gloria a Dios. Todo mundo ha estado perdido, pero muchos millones y millones han sido rescatados por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por hombres que lucharon y trabajaron y se esforzaron para que esto siguiera adelante. Hoy en día todavía hay hombres y mujeres que luchan por esta carrera, que están de acuerdo con Jesucristo en que deben seguir esa cadena, gloria a Dios, de misterio, esa cadena de salvación, esa cadena del evangelio, de la gracia de Dios, para que muchas personas sean salvas. Dios quiere salvar personas y ese es el propósito de Él. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche tenemos el título del estudio y dice: la caída y la recaída. ¿De qué nos habla el Señor ahí? Bueno, nos habla de una caída. Las caídas son terribles y hay muchas personas, o millones o miles de millones, que han estado caídos, gloria a Dios, pero que Dios ha tenido misericordia de ellos y que Dios los ha levantado del lugar caído de donde el hombre ha estado. Y tengo escritura para esta noche en el libro de Romanos capítulo 11 y versículo 22 y 23, que dice lo siguiente. Romanos 11, 22 y 23. Gloria al Señor. Vamos a buscar la escritura. Romanos 11, 22 y 23. Y dice así: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios ha sido severo con aquellos que cayeron. Severidad de Dios para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Y entonces nos apunta a nosotros que hemos recibido esa bondad, esa misericordia y esa gracia de parte de Dios de salvarle a usted la vida, así gratuitamente, de rescatarle a usted del lugar de donde usted estaba sin que usted supiera. Es una decisión de Dios por medio de Jesucristo. Esa bondad de Dios ha operado en nuestras vidas y en la vida de millones de personas,
pero la severidad de Dios ha estado con aquellos que cayeron. En esta noche yo sé que vamos a aprender, hermanos, un paso más, un escalón más en el conocimiento y en el discernimiento y la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, quiero que sigamos leyendo, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Gloria a Dios. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Aleluya. Esta escritura está fuerte, hermano, porque dice, vamos a leerlo de nuevo, 22:11. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Hermanos, no es bueno la caída, ¿no? Porque viene la severidad de Dios. Estuvo la severidad de Dios en la caída. En aquel que cae, la severidad de Dios viene a la persona. Entonces dice, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esa es una exhortación de Dios. En el versículo número 23 dice, y aún ellos, los que cayeron, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, ellos estaban en la caída esa, ¿por qué? Por incredulidad. Pero si ellos tuvieran un arrepentimiento y volvieran a creer en Dios, a confiar en Dios, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gloria a Dios. Yo hace muchos años había leído estas escrituras y siempre había observado y había visto esto. Muchas veces me propuse entender la escritura, pero no encontraba. Pero estudiando la palabra del Señor, pues Dios me ha enseñado lo que esto significa. Gloria a Dios. Pero para volver a esta escritura, quiero que vayamos primero al Salmo número 55 y 22. Salmos número 55, versículo número 22. Y entonces escribe el salmista al pueblo y le dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Hay una promesa de Dios aquí para los caídos. Pero le dice, echa sobre el Señor tu carga, porque Dios no dejará caído para siempre al justo. Pero ya nos habló anteriormente que si aquellos salen de la incredulidad y entran a creer en el Señor, serán renovados, serán injertados. Gloria al Señor. Entonces aquí nos dice el Salmo habla al Viejo Testamento, el Salmo habla al pueblo anterior. Cuando habla de un justo, son de estas personas que están siguiendo al Señor. Ahí, en su pacto anterior, donde Dios les instruía a ellos, ellos andaban conforme a la ley, pero vivían vidas justas, buscaban a Dios, se mantenían en oración con Dios, tenían relación con Dios, gloria a Dios, no como la que tenemos ahora nosotros, que es una relación de Dios con nosotros y al mismo tiempo es recíproca porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos vuelve a Dios, el Espíritu de Dios. En ese tiempo el pueblo trataba de complacer a Dios y hacía todo lo que Dios les pedía a ellos. Entonces estas personas eran tomadas y tenidas por justas delante de Dios. Entonces dice el Señor, pero ellos cayeron. David dice, no importa si hubo caída o no importa si estás caído. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Gloria a Dios. No dejará para siempre caído al justo. O sea, hay una esperanza de parte de Dios para la persona caída, para aquel que está caído. ¿Quién es aquel que está caído? Aquel que está sin esperanza en Dios, aquel que está sin relación con Dios,
aquel que está apartado de Dios, aquel que está extrañado con Dios, aquel que no tiene esa motivación de Dios, aquel que no siente nada para con Dios. Esta persona está en un lugar caído, separado del Señor. Pero el rey David exhorta y dice: hay esperanza, porque Dios tiene una esperanza para aquel que está caído. Gloria al Señor. Yo me preguntaba, ¿es posible que nosotros los cristianos caigamos, hermanos? Y muchas veces pues esta palabra para mí era un poco extraña, porque hablaba de que Dios levanta al justo. Y yo me he dado cuenta por la palabra de Dios de que los que recibimos a Cristo Jesús recibimos la justicia de Dios, y somos los que somos llamados justos delante de Dios. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Nosotros somos los justos, los que tenemos la justicia de Dios. Aquí dice: no dejará para siempre caído al justo. Entonces yo me supuse de que nosotros con facilidad podemos caer, y entonces nada pasa con que nosotros caigamos, porque estaremos en caída, pero no será para siempre, según la escritura que estoy leyendo. Y me dice el Señor: no, no es así, no es así. Dios llamó justo al pueblo anterior también, aquellos que caminaron en su justicia. Gloria al Señor. Pero esta gente estaba sin lo que tenemos nosotros ahora: a algo que nos controla, algo que nos ayuda, y una justicia que vive y permanece en nosotros por una eternidad. Por eso la pregunta mía es: ¿podrá el cristiano, podrá el hombre de Dios, podrá el justo de Jesucristo caer? ¿Podrá las personas que son parte del cuerpo de Cristo caer? Bueno, la Biblia habla de caída. Gloria al Señor. Entonces, en el libro de Hebreos encontré una respuesta en el capítulo número 6 y versículo 4. Hebreos 6, 4. Vamos a leer del 4 al 6. Dice así: porque escuche hermano con atención, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Y qué cosa dice, hermanos? Y cayeron. ¿Y por qué entonces se le llama recayeron? Allá hablábamos de que al caído, ¿no? El que cae y el que cayó de su lugar, de su posición. Pero aquí ahora, ¿a quién le escribe el apóstol Pablo? A la iglesia, a los justos, ¿no? Le escribe. Entonces habla de una palabra completamente distinta. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estuvimos una vez caídos. El hombre viene caído desde que está en el vientre de su madre, apartado de Dios, alejado de Dios. La caída de Adán fue la caída nuestra y la caída de todo ser humano que ha nacido aquí en la tierra. Todos nacemos con una naturaleza caída. Todos hemos caído de la posición que Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén. Gloria al Señor. Pero Dios, a través de Jesucristo, a nosotros nos ha levantado. A través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos venido a ser los justos verdaderos de Dios, los que están en la justicia eterna que Cristo se ganó en la cruz del Calvario. Estas personas, gloria al Señor, son
todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, y que estas personas pues es imposible de que ya sean desarmados de nuevo y que vuelvan al mismo lugar anterior, porque la salvación que Él nos da a nosotros, la justicia que Él nos da a nosotros, la justificación, la justicia, su amor y todo lo que recibimos de parte de Él es irrevocable, es eterna. Somos sellados por los siglos de los siglos para vivir con Dios en una eternidad. Estamos preparados para irnos con Cristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo es que dice aquí en el versículo número 5, Hebreos 6:5? Y asimismo gustaron. Vamos a leerlo de nuevo del 4, porque a mí me gusta releer las escrituras. Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de los siglos venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Son versículos bastante difíciles de poder entender, pero el apóstol Pedro habló respecto a nosotros, que nosotros no somos de aquellos que tuercen la palabra de Dios, sino que reciben de parte de Dios el consejo correcto. Aquí está diciendo que es imposible que vuelvan a ser renovados de nuevo los que recaen. Recuerde, los caídos tienen esperanza. Los caídos, dijo el rey David de esta manera: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre ¿a quién? Al recaído. No, al caído. No dejará para siempre al caído. Gloria al Señor. Pero aquí en Hebreos está hablando de los recaídos. Gloria a Dios. Y me encanta porque da explicación clara. Y dice en el Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gente que ha recibido la luz del Señor, la iluminación de Dios, la claridad de las escrituras, las enseñanzas del Señor, el consejo del Señor, es la luz del hombre aquí en la tierra. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, gloria a Dios, de los dones que Dios ha dado, donde a través de esos dones ha habido sanidad, y ellos han visto, los que han llegado a la iglesia, restauraciones de matrimonio, y personas han visto sanidades que las personas han visto, reconciliación entre uno y otro han visto, cambios de personas que estaban en droga o en vicios, cualquiera que sea, y fueron restaurados y tienen ahora un testimonio precioso delante de Dios y delante de los hombres. Eso también lo han visto, gustaron, les gustó, gustaron de los dones, gloria a Dios, celestiales. Sigue diciendo el 4, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Todas las sanidades, todos los poderes de Dios, todas las manifestaciones de Dios en una persona, cómo esa persona ahora está convertida, el poder que esa persona tiene y cómo esa persona puede hacer señales y milagros en el nombre de Dios a través del Espíritu Santo. Ellos fueron hechos partícipes de estas cosas. Gloria a Dios. Esos que han estado en la iglesia, estas personas que han venido, que han estado por muchos años participando en estas cosas que da el Espíritu de Dios, que da Jesucristo, que enseña, que muestra, esa ha sido la bendición a estas personas, y de esta manera ellos pues se han aliado a estar en las cosas del Señor, en los asuntos de Dios. Han sido hechos participantes, y muchas personas hasta han acudido
y los pastores lo han puesto a hacer servicios y ellos han trabajado en la congregación. Gloria a Dios. Pero hay algo aquí que yo no leí anteriormente, que habla de que estas personas pues han hecho todas estas cosas, pero que a ellos les ha sido difícil o imposible poder llegar a culminar esa relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de una aceptación verdadera en sus corazones. Han gustado de todo esto. Vamos a leer de nuevo Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, ellos también participaron del Espíritu Santo, gloria a Dios, de lo que ahí hacía el Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Aquí se ha explicado tanto acerca de lo que va a suceder, gloria a Dios, en el tiempo apocalíptico, los tiempos que hacen falta, el rapto, la gran tribulación, también el otro paso que es el juicio final. Como hemos explicado todas estas cosas nosotros, y como hemos enseñado, hermanos, a tantas personas, gloria a Dios, y todo esto ha gustado, le ha encantado a las personas. Pero aparentemente ha sucedido algo, gloria a Dios, en sus corazones, por lo cual ellos no han podido hacer un sellamiento con Dios a través de la fe y quedar en el lugar correcto que nosotros vamos a ver en esta noche. Estas personas Dios las saca de los vicios. Esta persona Dios la saca de la corrupción. Esta persona Dios lo ayuda a través del consejo de la palabra, a través del ejemplo de los demás, a través de las instrucciones, de las exhortaciones de muchos hermanos y pastores en las congregaciones, y ellos participan. Pero hay muchas personas que no llegaron hasta el punto de aceptación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, al final en el 6, y recayeron. ¿Qué significa esto? Que ellos habían salido de la posición que estaban anteriormente, porque se habían integrado, no me quite los versículos, se habían integrado estas personas a los asuntos de Dios, y a Dios los estaba pastoreando a ellos a través de la palabra, a través del consejo. Pero ¿qué sucedió? Esta persona, después de haber sido libertados de esa situación en que se encontraban, cuando Dios los levanta de la caída, ellos vienen y están como con aceptación de los asuntos del Señor, pero al tiempo debido ellos vuelven al mismo lugar, y eso Dios le llama recaída. Gloria al Señor. Dice, y recayeron. Es imposible, dice, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque ya no hay nada que predicarle. Ya no hay nada que enseñarle. Ya todos lo saben. Ya todos lo entendieron según ellos. ¿Me entiende? Ya se fueron con su herencia según ellos, al mismo lugar donde estaba antes la persona. Eso Dios le llama recaída. Caída es aquella persona que nunca ha oído de Jesús. Caída está aquella persona que nunca ha estado en una iglesia. Caída está aquella persona que nunca ha sabido nada de Dios. Caída está aquella persona que ha vivido en la carne toda su vida. Aquella persona que no ha participado en nada de esto porque es ignorante. Pues a ese Dios le tiene puesta una promesa que el rey David dijo: no lo dejará para siempre caído. Al caído Dios le tiene una esperanza, pero aquí esa esperanza es muerta. Aquí esa esperanza se termina, porque ya se trajo a la persona, se le enseñó a la persona, se le predicó,
se le hizo participación de todo lo que es Dios con sus poderes, y aquella persona ha menospreciado directamente decirlo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que sigue diciendo. Vamos a leerlo de nuevo. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados. No hay renovación. ¿Sabe usted qué significa renovación? Gloria a Dios, que el contrato terminó hoy, pero se lo renuevan por 1 año o 2 años más. No hay renovación. Es imposible que estos sean renovados a esa posición en que estuvieron, en que Dios los tuvo. Gloria a Dios. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Gloria al Señor. Ahora mire, el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1 y versículo número 5. Gloria a Dios. Dice el Señor aquí a la iglesia. 5. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, qué lindo el Señor, virtud. O sea, estoy creyendo, pero Dios quiere que añada a la fe, al creerle a Él, que le añada la virtud de Dios. Y a la virtud dice, añadid conocimiento. Es decir, que está dando el Señor que debemos de seguirnos fortaleciendo en la palabra. Conocimiento. Al conocimiento añadid dominio propio. No jactancioso, no pendenciero, no el gran maestro, no el que sabe mucho, no el que menosprecia a nadie por saber, no. Añade, porque va a ver usted lo que pasa si se añade todo esto, lo que Dios está aconsejando. Añadid, dice, al dominio propio, paciencia. A la paciencia o al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Así es. Al dominio propio, paciencia, tranquilo, con calma, no te sofoques. Aunque aquel te diga lo que te diga, tú tranquilito, como Jesucristo, que hablaban mal de él y él no hacía nada. Gloria a Dios. Paciencia. A la paciencia añádele piedad. Una persona piadosa, amorosa, como el Señor. A la piedad añádele afecto fraternal. Querer a la persona, sentir buena voluntad por la persona, un afecto hacia la persona, algo que ligue tu corazón con el corazón de aquella persona, algo que te ayude, algo que ayude a la otra persona de parte de ti. Gloria al Señor. No nada malo, sino todo bueno. Dice al afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que añadir lo primero del Señor, amor. Yo no sé por qué lo dejó al final el Señor aquí. Será como que este es el sello de Dios, ¿no? Y al afecto fraternal añade, le dice amor. Versículo número 8. Oiga esto, hermano. Yo le digo, yo estaba estudiando anoche, estaba estudiando hoy también. Y cuando yo estaba viendo hoy esto, de verdad que Dios, de verdad que la Biblia es una palabra viva. Es un libro vivo. Las letras esas están vivas, tienen espíritu. Porque uno aprende una cosa un día y otro día aprende otra cosa de lo mismo. Óigame, hermano, usted sabe lo que es entender, por ejemplo, eso que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay, hermano, las profundidades de esos 2 versículos. Eso es terrible, hermano. Gloria a Dios. Con Cristo estoy. Dios quiere que haya parada ahí, juntamente con Él crucificado.
Gloria a Dios. ¿Cuántos años nos llevará, hermanos, a nosotros para vernos muertos delante de Dios? Porque el hombre tiene que morir. El hombre tiene que morir. Acuérdese lo que dice: no obstante, mientras que este viejo hombre se desgasta, el nuevo se renueva cada día. Si hay una renovación del nuevo, quiere decir que hay un exterminio del viejo. Y nosotros, los cambios que viene poniendo Dios en nuestras vidas, que venimos siendo diferentes y pensamos más cada día como Dios, y tenemos más temor de las cosas de Dios, y lo que hacíamos hace 2 meses, ahora algo nos dice o nos ha tocado para que no lo hagamos, porque eso está mal o no está bien delante de Dios hacerlo, ni tampoco delante de las personas. Quiere decir que algo va terminándose en la persona. Eso es lo que se llama el viejo hombre. El viejo hombre se va desgastando, pero el nuevo hombre viene creciendo cada día, como dice el libro de Efesios capítulo número 4. Gloria a Dios, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto aquí en la tierra, para que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por doquier, por cualquier doctrina de un lugar a otro. Está hablando de un crecimiento, que lleguemos a una estatura, pero eso tiene que lograrse aquí, como lo logró el apóstol Pablo, como lo lograron los apóstoles, como lo logró Josué aprendiendo de Moisés. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos cada día, hermano, viendo que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Por eso, en esto que estamos leyendo, estábamos en segunda de Pedro, ¿no, hermanos? En el versículo número 5. Entonces dice, de todo lo que leímos, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia añádele la piedad, y a la piedad añádele el afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele el amor. Wow. Si nosotros agarramos punto por punto de esto y vamos colocando en nuestro corazón cada día y tratando de asimilar eso en nuestra vida, de colocar en nuestro corazón eso y de practicar eso cada día en nuestra vida, hasta el punto en que ya sepamos que estas cosas que Dios me dijo las tengo que practicar y tengo que andar en ellas y contestar y responder de parte de Dios con estos resultados ante los demás seres humanos aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Mire, ¿por qué Dios quiere que yo ande así? El versículo número 5, ¿no? Gloria a Dios, 5. El versículo número 5. No, entonces el 6. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, después que leímos todo eso, dice, porque si estas cosas que hemos visto están en vosotros, ahora todo el mundo está recibiendo eso. Y esto que yo acabo de leer ha llegado a usted. Está en usted. Pero Dios quiere no solamente que esté en usted, no solamente que usted lo conozca, no solamente que usted lo reciba. Porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, practicalidad. ¿Me entiende? Abundan. Se me terminó el amor. No, ya dejé de amar porque No, Dios quiere que abunde el amor. Es amar siempre. Gloria a Dios. Es estar con esa constancia de amar siempre. Porque vivo recordando que el amor de Dios lo tengo conmigo. Y que Él está en mí. Y que yo puedo amar. Y que voy a seguir amando. Porque Él me ha dado de su amor para poder amar y abundar, que sobreabunde aquello en nosotros. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esto está abundante en mí, no me va a dejar estar ocioso. ¿Usted sabe qué cosa es una persona ociosa? Una persona que no trabaja. Una persona ociosa, una persona que le gusta descansar mucho y dejar los quehaceres para después, para después, para después. Una persona que se despierta y quiere seguir durmiendo. Gloria a Dios, que tiene hambre y no se levanta a cocinar porque tiene pereza. Gloria a Dios. Ay, tengo hambre, pero levantarme ahora. Y el aire está a 72. Gloria a Dios. Y con una sábana ralita. No quiere levantarse la criatura. A ver, los jóvenes pasan mucha hambre. Los jóvenes les da hambre, pero usted va a ver que los jóvenes pueden estar con mucha hambre, pero tienen hambre, pero no comen. Porque ya la mamá va a venir a las 4:30. ¿A qué hora llega usted, hermana? Gloria a Dios. Ya la mamá va a venir como a las 5. Pues entonces, no, yo voy a esperar que ya falta poco porque me arde el estómago. Gloria a Dios. Pero entonces es cuando caemos en un lugar, ¿me entiendes?, sin poner en práctica lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque hemos visto cómo mamá cocina, hemos visto cómo papá hace cosas en la casa, cómo nosotros debimos haber aprendido. Todo eso lo hemos recibido. Es lo mismo que papá nuestro, cristiano, que es Jesucristo, nos ha enseñado a nosotros todas estas cosas. Y entonces Él no quiere que nosotros estemos ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que lo que Él nos enseñó a nosotros, nosotros debemos de ponerlo en práctica. Mantenernos hasta este cercano tiempo en que Él va a venir de nuevo, practicando las cosas que Él nos dejó para que nosotros hiciéramos. Porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La persona que está ociosa no tiene fruto. Gloria al Señor. Hay mucha gente que no prospera porque son ociosos en sus corazones. Gloria al Señor. Y no están de acuerdo con la prosperidad ni con nada, pero una persona diligente es una persona que Dios la va a prosperar. En los asuntos espirituales es igual. No podemos quedarnos ahí nosotros. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos impulsadores. Dios nos ha llamado para que nosotros ayudemos a las demás personas en los asuntos espirituales. Gloria a Dios, aconsejemos, exhortemos, bendigamos a las personas. Pero no para que lo que Dios nos ha dado nosotros lo guardemos. Porque son talentos y dones que Dios ha puesto en nosotros, por los cuales dice la Biblia que un día a todos nos va a pedir, ¿qué cosa? Cuenta. Gloria al Señor. Mire, hermano, Gálatas capítulo número 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo número 5, versículo número 3. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Y otra vez testifico, oiga lo que dice aquí, a todo hombre que si se circuncida, a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Es decir, Pablo está diciendo y aclarando, si tú tocas un punto de la ley, si tú dices que un punto de la ley es buena, si tú dices que un punto de la ley hay que ponerla en vigencia, en práctica, te haces culpable de todo lo que está escrito en la ley ante Dios. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sabe qué está diciendo? Otra vez les testifico, dice Pablo, a todos los hombres, que si ustedes están tratando de justificarse delante de Dios con el diezmo, dándole el diezmo, gloria a Dios, en la iglesia, están obligados a guardar toda la ley, todos los puntos de la ley.
Y como eso no se puede guardar, cuando yo toco un punto de la ley y lo pongo en práctica, me convierto inmediatamente en una persona de maldición. Porque maldito todo aquel que no guardare todo lo que está escrito en la ley. Todo lo que es de la ley, el único que lo pudo guardar se llama y se ha llamado y se llamó y se sigue llamando nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió al pie de la letra todos los mandamientos de la ley y ganó una justicia perfecta para todos nosotros. Pero aquel que viene ahora a tocar la ley, cosa que Cristo, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si Cristo ya le dio fin es porque la apartó y trajo una obra que se llama la gracia de Dios y una justificación por gracia gratuita para todos aquellos que confían en que Él pagó por nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Oiga lo que está diciendo aquí. Y otra vez testifico, hermano, ¿sabe qué significa otra vez? Parece que Pablo era como yo, o yo soy como él, que siempre estoy hablando de eso. No, ya el hermano ya aburre con eso, siempre hablando de eso. Es que estamos mandados a predicar la doctrina de la gracia de Dios. Todos los pastores en el mundo entero tienen el deber y la obligación de hablar esto siempre, decirle a las personas cómo es la salvación gratuitamente por medio del amor de Jesucristo, por lo que Cristo hizo por las personas para que puedan ser salvas y que la ley fue anulada y que nadie debe tocar puntos de la ley porque eso es maldición, condenación, porque la ley eso es lo que trae maldición y condenación. La gracia de Dios trae justificación y vida eterna a las personas que se someten a ella. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Circuncidarse o cualquier otro punto. Gloria a Dios. El que hace esto y estuvo en la iglesia, aprendió mucho, recibió los poderes de los siglos venideros, recibió el conocimiento de la palabra, de la buena palabra de Dios, recibió los testimonios y todo lo que en la iglesia se ha enseñado. Su vida fue cambiada mucho tiempo esta persona, pero de pronto la persona se va a las prácticas de la ley. ¿Sabe qué le acontece a esta persona? Esta persona entonces recae. Gloria a Dios. Y si una persona recae, es porque esta persona fue vuelto al lugar donde estaba antes. Que Dios le llama a esta persona, lo compara con el cerdo, ¿no? Como la puerca dice lavada, es que vuelve, o como el perro que vuelve a su vómito. Oiga el lugar que Dios da a aquel que recae, como dice el libro de Hebreos, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque ya ellos recibieron todo el consejo acerca de Jesucristo y la gracia salvadora, y ellos lo rechazan, volviendo de nuevo a la ley. Gloria a Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gloria a Dios. O sea, que Dios nos habla de una perseverancia en la gracia del Señor, porque no hay otro método de salvación, no hay otro método de bendición, no hay otro método de justificación. Solo el Espíritu de gracia en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Es lo único que libra de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia de Dios. Que cuando la gracia de Dios es manifestada a la persona y la persona escucha el consejo del Señor, esta persona recibe por gracia. Sois salvos por medio de la fe que Cristo nos entrega. No hay que hacer muchas cosas,
Pero las personas se confunden, gloria a Dios, y tratan de hacer por su cuenta una doctrina diferente a la que Cristo ha establecido. Se vuelven a la ley, se caen, se desligan de Cristo porque estuvieron ligados a Cristo bajo su consejo. Nunca llegaron a la cúspide, al lugar correcto donde tenían que estar. Precisamente por eso tienen la capacidad de volver y enredarse de nuevo con la ley, y entonces entrar al mismo lugar donde estaban antes. No así aquel que ha recibido a Cristo por fe, aquel que está en la gracia de Dios, aquel el cual fue tomado por Cristo de la mano. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar a mí, ovejas, de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. No así con aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pues la Biblia habla y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sí, los cristianos vamos a recibir tentación y vamos a estar ahí al punto de caer. No puede caer, porque ya estuvo caído y ya fue restaurado y ya fue llevado al lugar de justificación. Nosotros hemos sido instituidos de nuevo en el reino de Dios, del cual nunca nosotros podremos salir, porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo no se puede romper. El que en mí cree es sellado con el Espíritu Santo y tiene vida eterna. Esto es muy importante poder recibirlo en nuestros corazones. Que sí, muchas personas han caído. No, sí, no, muchas no. Todos los seres humanos venimos caídos porque Adán cayó del lugar que Dios le había dado. Y cuando Adán cayó, toda la raza humana que iba a venir vino con una naturaleza caída, pecaminosa, diabólica. Pero Cristo vino a salvar, a rescatar al caído, para ponerlo en el lugar que tenía antes este hombre delante de Dios. Ahora, muchas personas reciben a través del conocimiento ese levantamiento de parte del Señor, como dice el rey David en el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. No dejará para siempre caído al justo. El justo del pacto anterior, dice el rey David. De los hombres aquellos que eran justificados cuando ellos obedecían al Señor, haciendo los ayunos, los esto, los otros, y entonces Dios los mantenía a ellos en justicia. Pero la justicia de nosotros no es la justicia del pacto anterior, porque nosotros tenemos la justicia verdadera y eterna que Cristo nos ha dado. A esos hombres del pacto anterior Dios lo levantó, y ahora en este tiempo está levantando a los caídos, porque todavía hay muchas personas que nunca han tenido una relación con Cristo, y estas personas reciben un llamado. Levántate tú que duermes, ¿no dice así la palabra, hermano? Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El evangelio de la gracia de Dios es para levantar al caído. Gloria a Dios, para eso fue que vino Jesucristo. Entonces el consejo de la palabra, la instrucción de la palabra del Señor, la bienaventuranza de la palabra del Señor atraen al hombre. El hombre se acerca a Cristo, pero no todos llegan verdaderamente a tener una aceptación completa en sus corazones. Y muchos de estas personas son sacados del lugar caído en que estaban y viven practicando y están en las cosas del Señor y todo eso, y Dios los saca de la vida anterior. Pero después, cuando vuelven de nuevo por cualquier situación al lugar anterior, a eso Dios le llama recaída. Vamos a leer para terminar. Terminamos aquí diciendo Hebreos 6:4 al 6. Con esto terminamos, hermanos. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gloria a Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la persona, el testimonio que va a dar acerca de Jesucristo es un testimonio completamente falso, errado. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque esta persona tuvo todo de parte de Dios, le entregaron todo, el Señor le dio todo, pero no todos. Acuérdense que muchas personas a Cristo seguían en el tiempo aquel, pero hubo un tiempo, dice que ya muchos no le seguían al Señor, por lo que el Señor predicaba, por lo que el Señor enseñaba. Espero que esto a todos mis hermanos que lleguen a ver este mensaje y los que han visto este mensaje en esta noche, pues les sea de bendición. Es nuestro propósito por lo cual nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para la bendición, gloria a Dios, de muchas personas, de muchos hermanos, de muchos amigos que puedan venir al Señor y por obediencia a las instrucciones que Cristo nos ha dejado. Que Dios me los bendiga.